Buenas tardes y bienvenidos todos al quinto encuentro de periodismo de investigación Europa-Latinoamérica, al panel Prensa y Poder, dificultades de cubrir la fuente política. Estamos hoy día con Andrés Calderón, que es jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico y autor del libro Política versus Prensa, abogado, y Lourdes Paucar, periodista en la cobertura de la fuente política. Vamos a conversar hoy día efectivamente sobre eso, sobre las relaciones tensas, cada vez más tensas, entre la prensa y el poder, y las dificultades de poder acceder a fuentes informativas de la política peruana. Como preámbulo a esta situación, podemos comentar, yo creo que ustedes estarán de acuerdo con eso, que estamos viviendo las etapas más difíciles de la libertad de prensa en el Perú desde la caída del gobierno de Alberto Fujimori, seguramente, en términos de poder acceder a las mismas fuentes de información o de repente también poder tener un espacio de trabajo sin ningún tipo de violencia, que también los periodistas sufrimos cada vez más seguido. Eh, Quisiera comenzar contigo, Lourdes, y que nos contaras un poquito tu experiencia en la cobertura de la fuente política, porque tú has sido también en un momento víctima de alguna agresión. Entonces, creo que sería útil para todos nosotros poder entender la anécdota, el punto de vista personal en tu cobertura diaria. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Sí, hace un momento mencionaste que efectivamente eran los momentos más duros, pero no solamente es por un tema político, es un tema de pandemia también. Porque, digamos, yo he cubierto por años el Congreso y nunca ha sido tan difícil como ahora, en parte de las restricciones de pandemia. Ahorita justamente IPIS acaba de enviar una carta, no hace mucho, una semana, poco más, pidiendo que se abra el Congreso. Somos varios compañeros los que estamos todos los días pidiendo que se abra el Congreso. ¿Y eso por qué? No es solamente un tema de pasos perdidos, en realidad. También queremos que que se abra el hemiciclo, porque lo que tenemos es en mi punto de vista, una información sesgada. Vemos lo que la Cámara del Congreso nos quiere mostrar y no vemos más allá. Y eso es importante, porque mucha de la información, por ejemplo, cuando había interpelaciones de ministros, estábamos atentos y tú podías ver que a veces ya corría la hoja de censura entre las bancadas. Entonces, básicamente al ministro le habían llamado por una formalidad y tú ya sabías que era un ministro que se iba. Y cositas así, el tema de la repartija, que alguna vez se habló en el Tribunal Constitucional, todo eso se averigua tras bastidores. Entonces, el hecho de no poder ingresar al Palacio Legislativo, no poder conocer asesores personalmente, no poder hacer fuentes, es súper, súper difícil. Entonces, ahora estamos pidiendo una vez más a la presidenta del Congreso de los Voceros que nos abran las puertas para poder permitir una información más equilibrada y rigurosa. Eso en el lado del Congreso. Entonces tenemos las restricciones, obviamente los congresistas pues nunca han querido ser fiscalizados, eso es algo de siempre, no es este Congreso, es de siempre. Las restricciones también han habido muchas. Yo empecé cubriendo, por ejemplo, Congreso, ya después pasaré al Ejecutivo, empecé cubriendo Congreso durante la época de Ollantumala, ¿no? Y ya teníamos restringida, no sé, para quienes hayan ido al Congreso, el hemiciclo es una U. A la izquierda de la mesa directiva están los izquierdistas, a la derecha, los de derecha obviamente, y ya se había cerrado la partecita donde estaba la bancada humanista, porque no querían que estuviéramos grabando. Cuando llega el Congreso fujimorista, hace lo mismo con el otro lado, y nos dejan solamente un pedacito chiquito. Entonces ahora, si nos hacen pasar al hemiciclo, van a tener que abrir todo, porque somos muchos ahora, hay medios digitales. Entonces ya se veía restricciones desde el Congreso pasado en el hemiciclo y en pasos perdidos, porque también el Congreso fujimorista nos puso una barda ahí para que no estemos deambulando y nos prohibió estar deambulando por el Congreso. Literalmente solamente podíamos estar en pasos perdidos. Entonces, por un lado tienes a los congresistas diciendo que son los representantes del pueblo, y por otro tienes a los congresistas poniendo restricciones a la prensa. Eso en el lado legislativo. En el lado ejecutivo, en realidad, nunca hemos tenido tanta cobertura de Palacio de Gobierno como la tenemos ahora. Lo cual es bueno, en realidad. Antes acudíamos a Palacio de Gobierno cuando nos llamaban para alguna convocatoria de prensa en particular, ¿no? Vamos a hacer un acto. No, ahora estamos literalmente todos los días ahí, tomando sol en Palacio, los exteriores de Palacio de Gobierno, sabiendo quién entra, quién sale, verificando también el tema del registro de visitas que tienen que tener todas las entidades del Estado, y tratando de atar cabos. Entonces, es un nuevo tipo de cobertura respecto al Ejecutivo, estamos más atentos que nunca, y eso es bueno, pero también nos hemos encontrado pues con dificultades, ¿no? Estamos en exteriores, no sabemos quién entra, quién sale, Palacio de Gobierno tiene 4 puertas, es imposible verlas todas,
Y bueno, según Carolina López, no habría mucha rigurosidad algunas veces en el tema del registro de las entradas, ¿no? Pero estamos ahí intentando sobre todo tener una información rigurosa. Claro que sí. De hecho, nosotros como Consejo de la Prensa Peruana nos reunimos con el presidente Castillo en septiembre del año pasado para pedirle, entre muchas cosas, el acceso de los periodistas a Palacio de Gobierno y también a la sala de prensa que está cerrada en ese momento. Eh, y un pedido que pareciera poco importante, pero no lo es en realidad. Los periodistas que estaban afuera del Palacio pedían acceder al baño del Palacio de Gobierno porque no tenían dónde ir, tenían que ir al Cordano y demás, ¿no? Entonces, es curioso que hasta eso los medios de comunicación, ¿no? Tú mencionas un caso interesante que es, por pandemia ha habido todo ese tipo de restricciones, pero Andrés, ¿tú creerías que de repente la pandemia es una excusa también para evitar que los periodistas puedan ingresar perdón, al legislativo a hacer la cobertura que deben hacer? Perdóname. Sí. Me acostumbro. La costumbre, sí, ¿no? Estoy entrevistando. Sí, yo creo que las situaciones que justificaron algún tipo de medidas restrictivas para el acceso de la prensa a espacios em, más útiles de comunicación, ya dejó de tener ese mismo fundamento y lo hemos visto en distintas actitudes por distintos tipos de políticos, ¿no? ¿Recuerdan cuando en la época de las mayores restricciones a la movilidad, a gobierno, en ese momento presidido por Martín Vizcarra, se le reclamaba primero que las conferencias de prensa pudieran asistir los periodistas y no solamente enviaran por anticipado las preguntas, ¿no? Por repreguntas. Por este chat. Luego que haya ¿no? la posibilidad de hacer repreguntas. O sea, siempre hubo alguna forma, si hay un espacio para que un político o alguien que tiene poder pueda hacerle un poco más difícil la chamba a quien los está fiscalizando, creo que lo va a aprovechar, ¿no? Ahora lo estamos viendo con el Congreso, con el caso que comentaba Lourdes, y en el caso de presidencia lo vemos con actitudes a las que los periodistas están muy acostumbrados, ¿no? Como pedir una entrevista. En algún día, en algún momento durante el año, el presidente me va a dar una entrevista, ¿no? Y hasta ahorita ha dado solamente 3, y en un determinado momento, ¿no? O vamos a tener varias conferencias de prensa, va a haber una frecuencia mayor de conferencias de prensa con preguntas y repreguntas, y no se está acostumbrado a esta escasez que ellos están mostrando, que es una forma que ellos tienen para restringir la rendición de cuentas, diría yo, de manera más amplia, que me suena coherente dentro de su perspectiva, coherente en el sentido negativo, porque finalmente son consistentes en no querer rendir cuentas a la población y no querer exponerse a los periodistas, con otro tipo de expresiones o actitudes, como no entregar información pública, retrasar la atención de estas solicitudes, o la narrativa de siempre ponerse al otro lado, en la otra acera, en la acera rival de los medios de comunicación, calificándolos siempre como enemigos, como que están representando algunos intereses particulares que no son, o que trascienden los de informar, ¿no? Creo que forma parte de una misma forma de pensar y forma de catalogar a la prensa que intenta, de alguna manera, excusar una conducta opaca. Tu libro, de hecho, en algún momento habla también acerca de términos de términos de transparencia y demás, y se refiere también al año 2016, que es como una especie de puerta de entrada a esta oscuridad en la libertad de prensa en el Perú, y por tanto el título Política con K, ¿no? Entonces, como para entender que no solamente es un problema que hemos tenido en los medios de comunicación desde un gobierno de izquierda como el que tenemos ahora, sino también con un gobierno o digamos, un Congreso de derecha, ¿no? En el caso fujimorista. Entonces, no es que sea pues un tema de Perú libre, el asunto que estamos viviendo hoy de libertad de prensa, sino también es un tema más de que los gobiernos en general, en los últimos años en el Perú y también en varios países más, no consideran al periodista como parte importante en el acercamiento con la ciudadanía. Sí, o sea, creo que hay un deterioro que se va heredando, ¿no? Cada actor político relevante termina em, recibiendo lo que otro actor político le regaló, ¿no? Entonces, si el fujimorismo en el 2016, a través de las actitudes que tuvo la bancada, normalizó algunas conductas como las que mencionaba Lourdes, que también justo me acordaba de varios episodios que están narrados en el libro de cómo entorpecían la labor de los cronistas parlamentarios, de los reporteros que iban ahí,
pero también normalizó el uso de términos como prensa mermelera, ¿no? Guaripoleras, algunas incluso viniendo desde algunas personas que trabajan en medios de comunicación, o normalizó esta idea de que se puede, a través de iniciativas legislativas, cuestionar actitudes lícitas de los medios de comunicación, ¿no? Como la de divulgar información que en principio es privada, pero que es de interés público, ¿no? Como pueden ser chats de actores políticos que están evidenciando la mala hazaña que tienen al momento de aprobar algunas iniciativas o algunos actos de corrupción. Entonces, esto lo hereda quien puede utilizar esa misma herramienta. En este caso lo hereda Perú Libre. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar la prensa ante este poder político en una situación un poco más endeble que la que se enfrentó en el 2016? La sociedad se va acostumbrando, lamentablemente, a este tipo de ataques y le añade un peldaño más, ¿no? Y ahora estamos viendo otro tipo de confrontaciones o ataques que son algunos más narrativos, desde el discurso, desde las altas esferas, ¿no? Porque no teníamos a ese nivel. O sea, creo que sí preocupa un poco que sea el presidente de la República, el premier y el líder del partido político que gobierna, que es Perú Libre. Los tres tienen constantemente discursos contra la prensa, y por otro lado se normalizan algunas reacciones ciudadanas peligrosas, altamente nocivas, las de La atacar, resistencia, ¿no? además. Atacar a reporteros en marchas o en mítines, al punto hasta de acosarlos, como se veía en algunos casos en provincias cuando se cubrían los paros, como los esperaban a las afueras del hotel, o lo que acabas de mencionar, ¿no? Grupos como la resistencia, los combatientes, que les parece aceptable que puedan ir a acosar a personas que participan de un evento cultural como la presentación de un libro, ¿no? Curioso, porque esos nombres, si uno se remonta, por ejemplo, a la Guerra Civil de España, parecían como nombres de grupos fascistas, ¿no? Lourdes, tú mencionabas, claro, tu cobertura del legislativo, pero desde este último gobierno, el Ejecutivo se ha convertido en el principal problema, diría yo, de los medios de comunicación, tanto en retórica como en ataques y demás, ¿no? Anteriormente, si pensamos en Francisco Sagasti, por ejemplo, no menciono a Manuel Merino porque claramente su gobierno hubo ataques durísimos contra los periodistas en las protestas, ¿no? Pero Vizcarra, por ejemplo, y previamente PPK y Humala, no hubo esta situación con los medios de comunicación. ¿Tú creerías también que el Ejecutivo se ha convertido de repente en el principal o la principal barrera de acceso de los medios de comunicación al conocimiento de lo que sucede en la verdad total? Bueno, la relación con el Ejecutivo ha variado de presidente a presidente, en realidad. Humala, ya al final de su gobierno no le gustaba mucho declarar a la prensa, siendo honesta. Huía de la prensa y su seguridad era muy dura. Era más dura incluso que la de Pedro Castillo. A mí me han cargado y me han votado muchas veces. Con Sagasti y Vizcarra era mucho más fluida la comunicación, no tenían miedo a las cámaras, en todo caso, y declaraban para la prensa. Con Castillo no. A Castillo está como una especie, tengo la impresión en todo caso, que se moviliza en una especie de burbuja y nos ve como el enemigo. Hay convocatorias de prensa, actividades de Castillo, hay convocatorias de prensa, actividades de Castillo, nos citan, a veces no nos citan y nos enteramos y vamos igual, pero siempre hay un fuerte resguardo, nos alejan bastante, a veces hasta una cuadra de distancia. Que la policía es usada como un escudo, Y ¿no? la policía es usada como un escudo cuando en realidad no es esa su función. O sea, nosotros no somos el enemigo y no vamos a atacarlo, vamos a hacer nuestro trabajo, que es preguntarle al presidente, hacerle preguntas sobre el gobierno, además, o sobre denuncias en torno al gobierno, y sin embargo no nos permite acercarnos. Castillo mismo, las pocas veces que se ha acercado, ha terminado pues molesto por las preguntas, no ha sabido manejar. Y tengo la impresión también de que, pero es una impresión, de que también hay cierto acuerdo en el gobierno de que no debería tanto hablar él, sino hablar otros personajes que tienen un mejor manejo en todo caso de la situación. ¿Como Por Aníbal ejemplo, Torres? No, sí, bueno, Aníbal Torres creo que cree que maneja bien la situación. Pero no, hay por ejemplo, Dina Boluarte me sorprende porque hace meses estaba muy perfil bajo y últimamente está poco a poco saliendo un poco más a declarar, incluso ella misma convoca. Entonces, pero sí, o sea, es el gobierno el que, o en todo caso el presidente Castillo, quien, tratando de dar una imagen, creo yo, de apertura, ahora está convocando
¿cómo se llama? Ayer hubo una actividad, justamente, una actividad por el Día del Trabajo. Está tratando de dar una imagen de apertura, pero lo cierto es que de parte del mismo presidente no la hay. No hay una conferencia de prensa organizada a medios, ni siquiera como alguna vez vimos algunos presidentes que llamaban a 3, digamos, líderes de opinión para que le preguntaran, tampoco, no hay ni siquiera eso, digamos, ¿no? Entonces, no sabemos qué piensa el presidente, no sabemos cuál es su plan de gobierno para este año. Estamos en terreno, en aguas desconocidas. Te puedo hacer una Sí. pregunta que también tú dices, no sabemos qué piensa el presidente y hay muchas personas que teorizan, bueno, es probable que el presidente tampoco sepa bien qué es lo que quiere hacer, ¿no? Cuáles son sus planes y esa es una forma de rehuirle a la prensa. O sea, conversando con algunos periodistas, sobre todo que trabajan bastante en la fuente política, hay algunos que sienten que no hay un peligro tan latente como el del discurso, de la narrativa, que realmente no es que haya una vena natural anti-prensa, sino que es más bien la herramienta que tienen a su disposición simplemente porque no saben qué responder, ¿no? O sea, como que están más confundidos de lo que realmente están anti-medios de comunicación o anti-reporteros. Sí, sí. Bueno, también a Rodrigo, ¿no? Porque él lo mira, pero desde otra perspectiva un poco más transversal, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. O sea, evidentemente, tengo yo la impresión de que existe un miedo, un desconocimiento de parte del presidente y su entorno más cercano respecto a nosotros. Este año, y eso creo que tiene que ver también con que esta es la primera vez que no veo una luna de miel. O sea, recordemos que casi siempre empieza un ejecutivo, se le llama luna de miel en el sentido de que es un año relativamente tranquilo el primer año, y este año no lo ha sido. Matrimonio forzado. Entonces, sí. Entonces, pues Pedro Castillo alguna vez dijo, incluso no estoy preparado, no me preparé para gobernar, y, bueno, la verdad es que más allá de todas las críticas que pueda tener ese comentario, no ha tenido tiempo tampoco. Han habido una denuncia tras otra denuncia. No digo que sea, y en realidad la mayoría son responsabilidad del gobierno, o sea, el gobierno, muchas de las crisis que ha enfrentado son responsabilidad del gobierno. Entonces sí, creo que han entendido que la mejor manera de evitar crisis o deslices verbales es aislando al presidente. Y así está. El presidente también, en esta reunión que tuvimos con él al salir, tenía una mesa en su oficina llena de periódicos, ¿no? Están todos los periódicos habidos y por haber. Y le preguntamos, presidente, ¿usted ve que sí lee los periódicos? Y dijo, yo no leo esas cosas, ¿no? Esa burbuja, ese aislamiento que tú mencionas también de alguna manera se ve en eso, ¿no? Pero digamos, ese aislamiento que él tiene, en cierto sentido podría llegar a ser también ilegal, ¿no? De su transparencia, Andrés, por ejemplo. El primer caso de falta de transparencia recuerdo que fue el día 29 de julio del año pasado, cuando los periodistas no pudimos ingresar a la jurisdicción de los ministros, ¿no? Se dijo que había habido una falta de coordinación y algunos de repente pues creyeron que eso podía ser cierto. Pero ya después de 9 meses de gobierno más o menos, nos hemos dado cuenta que no es así. ¿En qué punto se convierte esto en, no sé si la palabra es ilegal, pero sí deja de ser o corresponder a las normas de transparencia en el Perú? Claro, hay algunos casos que son mucho más evidentes o palpables porque hay información a la que están obligados a divulgar, como tener el registro de visitas, ¿no? Y eso se traduce en un caso como el caso Zarratea, ¿no? El caso Zarratea, que además de las visitas, ¿no? En horas de la noche, en un espacio privado que no es ninguna oficina estatal, un espacio de gobierno, donde el presidente está recibiendo a muchas personas, y un grupo de ciudadanos, entre varios otros, plantean una solicitud para acceder a esa información. Palacio de Gobierno no le quiere entregar, y el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia resuelve que sí tiene que entregarla si no la entrega. Ahí llega un nivel de flagrante incumplimiento de la ley, y que entre presidencia y PCM, yo me imagino, piensan que están mejor expuestos incumpliendo alevosamente la ley que entregando esa información o produciéndola. Al nivel de eso me parece muy peligroso porque hay un nivel importante de irrespeto de la ley en casos muy claros o en casos en los que se denuncia que se están alterando los registros de visita, ¿no? Que puede ser muy preocupante y que lo estamos viendo, ¿no? Que creo yo que debería llevar a una
demanda ciudadana y ojalá una demanda legislativa en el sentido de reforzar entonces los mecanismos obligatorios para cumplir con estas normas de transparencia, ¿no? No puede ser que un tribunal administrativo, no judicial, pero un tribunal administrativo finalmente ordene algo a cumplir al Palacio de Gobierno y Palacio de Gobierno diga simplemente no lo voy a cumplir. Y hay otro que es el de otras conductas que estaban acostumbradas, que no correspondían a un mandato legal, ¿no? Como conferencias de prensa, como entrevistas, como permitir el acceso a la prensa a algunos eventos y que ahora materialmente simplemente te ponen un cerco y evitan hacerlo, que creo que nos puede llevar a una de dos cosas, ¿ya? Una es a la de el endurecimiento o la excesiva reglamentación de algunas cosas, porque decirle, oye, si es que a ti no te pongo una norma, tú no la cumples y tú no, de buena voluntad no me vas a permitir el acceso a esa información, que podría darse, y la otra, que creo yo es la más peligrosa, es a la normalización, a convertirnos en insensibles a estos temas y simplemente, ok, ya, así se comporta, así es nuestro gobierno ahora. A partir de ahora, nuestra vida política está marcada porque la prensa y el acceso a la información depende de si se le antoja a un actor político o no. ¿Y cuál es el punto de quiebre para que esto mejore? La pregunta que siempre hacen, por ejemplo, en la CIP o en ese tipo de eventos conversatorios es, ya, ¿qué puede hacer para que esto mejore? ¿Cuál es el punto ese de quiebre? Cualquiera de los dos, en realidad. O sea, creo que no hay respuesta exacta para esto, ¿no? Es que lo que sucede es que creo que como las afectaciones son de baja intensidad, pero son tan frecuentes, probablemente no va a haber un chorro que rebalse el vaso como para decir, ok, acá pongamos el pie duro y hagamos algo. Sobre todo cuando las voces que reclaman esto se hacen cada vez más tenues y menos numerosas, ¿no? Probablemente tendría que haber algo más, o sea, algunos actores fuera de la sociedad civil, que creo que siguen siendo activos, siguen habiendo organizaciones que reclaman más, pero algunos otros actores políticos, o sea, no me imagino, o quiero no creer que a 130 congresistas a ninguno de ellos les interesa este tema, ¿no? A alguno de ellos les debería interesar y tomar, ¿no? Alguna iniciativa en esa medida, ¿no? O los ciudadanos acudiendo a Poder Judicial, donde eventualmente van a obligar al cumplimiento de algún tipo de deberes mínimos en transparencia, en acceso a la información pública, en respetar estándares básicos de libertad de expresión. Creo que, digamos, hay un espacio, no sé, ojalá que así sea fructífero, no sé cuánto lo será, pero hay un espacio por llenar por otros actores ajenos a la sociedad civil para volver a poner en agenda esta temática. ¿Tú ves, Lourdes, que el Congreso puede hacer esa institución? En vista que por supuesto no les interesa tampoco a ellos ser fiscalizados por los periodistas, ¿no? Entonces estamos de repente esperando que alguien lo haga por nosotros, estamos de repente en una situación entrampada, esperando que venga de repente un organismo supranacional, la CIDH, digamos, a intentar por lo menos dar ciertas recomendaciones. Yo el Congreso en este momento lo veo complicado. Hasta hace unos meses podrían hacerlo porque han tenido una relación muy reactiva con el Ejecutivo y, digamos, siempre han, bueno, no había acercamiento pues todos estos meses, ¿no? Pero ahora ya están los dos a la par, digamos, en acceso a la prensa. Ahora, haciendo una salvedad además, porque si bien el presidente, digamos, no da conferencias, en la PCM cada semana hay reunión del Consejo de Ministros, no siempre, pero usualmente sí hay una conferencia de prensa en la que participan los periodistas. Eso no se ve en el Congreso. O sea, María Carmen Alba en 9 meses ha dado, creo que 5 conferencias, y no es que haya permitido todas las preguntas tampoco. Pero me permite 2 o 3 y se va. O se la llevan, en todo, que es más exacto, se la llevan. Y los congresistas, bueno, ahora que estamos nosotros afuera en Plaza Bolívar, tenemos que esperar que tengan la buena voluntad de venir a declarar. Entonces hay voceros, que son los representantes de las bancadas, que nunca van. O sea, José Luna Gálvez, que es el dueño además de Podemos Perú, nunca va. Hernando Guerra García creo que ha ido 1 o 2 veces y en general no le gusta mucho acercarse a declarar. Y básicamente los que siempre van son Valdemar Cerrón, más allá de lo que declare, o Eduardo Salguana, que es de Alianza para el Progreso. Y nadie más que yo recuerde, por ahí de repente alguno se me está escapando. Y alguno que otro congresista que no es vocero.
Entonces, si tienes un Congreso que en verdad no quiere declarar a la prensa, es muy difícil que en estos momentos al menos se le ocurra alguna iniciativa o impulse alguna iniciativa legislativa para que haya una mayor transparencia en la información de parte del Ejecutivo. Incluso nosotros la semana pasada, que insistimos tanto con el tema de la apertura, empezamos a preguntar a los congresistas, ¿y cuándo nos van a abrir? Y básicamente todos nos dijeron lo mismo, vamos a hablarlo en junta de portavoces, y lo vamos a discutir porque todavía estamos en pandemia, 2 años que han estado cerrados los ambientes. Pero el viernes, es un gran ejemplo, hubo el Congreso Parlamentario. 130 jóvenes en la sala Porras. María del Carmen Alba iba a presidir y se nos invitó a pasar. Porque era una actividad de la presidenta, pero solo cámaras, no reporteros. Entonces, si te invitan a pasar a una actividad de la presidenta, a cámaras, en una zona que es además, una sala que es más pequeña que el hemiciclo, se tiene que se puede pasar también al hemiciclo. Así que yo veo difícil que el Congreso pueda o desee incluso pedir mayor transparencia de la información, porque eso implicaría que también se le pueda pedir a ellos. Este Congreso. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de este refrán casi ya, esta narrativa de que se vayan todos, elecciones generales ya, digamos que hay un nuevo ejecutivo, un nuevo Congreso. ¿Creen ustedes, lo hacemos contigo primero Andrés, después contigo Lourdes, que este cambio de repente en los representantes de la democracia pueda generar que se mejoren las relaciones con los medios de comunicación y con los periodistas? No, no creo inmediatamente al menos, porque perdonen el pesimismo de lo que puede venir después, es que creo que, o sea, las soluciones mágicas por lo general no traen nada de magia realmente, o sea, el resultado termina siendo más terrorífico. Como lo tenemos ahora, por ejemplo. Como los que tenemos ahora, y entonces, o sea, la tarea es bien difícil, pero revalorar algunos principios que a veces habíamos dado por sentados, ¿no? Como transparencia, rendición de cuentas, respeto a la discrepancia, ¿no? Y no hacer esas actitudes hostiles de atacar al que piensa distinto, no van a mejorar por un cambio de representantes. Es muy probable que la sociedad peruana, en la que se está acostumbrando a este tipo de vicios, elija representantes que también encarnen este tipo de vicios, ¿no? Entonces, no, probablemente no, y tendría que haber algo así como un proceso en el que se revaloren, en el que recuperemos alguna de estas cosas, incluso con un gobierno hostil, incluso con un Congreso poco transparente, muy intransigente, incluso con ellos, si es que no conseguimos algo, no recuperamos, no tenemos algunas victorias, difícilmente el siguiente partido, con el siguiente Congreso, con el siguiente gobierno, nos augure un score más favorable. ¿Tú, Lourdes, crees que unas nuevas elecciones puedan cambiar la situación o tienes más o menos la idea de eso? No, yo creo que la situación va a ser igual, sino más débil, porque, digamos, esta precaria democracia que tenemos se ha caracterizado por gobiernos de 5 años. Y de pronto ya no llevamos ni un año y estamos hablando de nuevas elecciones. Me parece increíble. Más allá de que nos guste el gobierno o el Congreso y que se vayan todos, no hay alternativas políticas. O sea, los partidos son los mismos. Los políticos, los mismos. Entonces, si los partidos, los políticos son los mismos, la situación es casi la misma, no hay alternativas para la gente, básicamente vamos a votar por lo mismo. Yo no veo que vaya a cambiar la situación si nosotros mismos como electores no cambiamos, si no nos ponemos duros con los partidos mismos, ¿no? O sea, hay partidos que llevan procesados, que llevan sentenciados. Lo hemos visto en el caso, discúlpeme, de Alianza para el Progreso con Benicio Ríos, con Edwin Donay, son partidos que bien podrían hacer un filtro, pero no lo hacen. Y la gente podría informarse y votar mejor, y nosotros a veces advertimos antes de elecciones, damos hojas de vida, está el voto informado, pero finalmente el voto es el mismo, ¿no? El voto es nuestro poder como electores, entonces tenemos que aprender a usarlo bien, y tenemos que aprender también a exigir a los partidos. Como esto no se hace, yo no veo que vaya a haber un cambio. Hemos visto el jueves pasado nada más ese pequeño regalo que se han hecho a los congresistas que han ido contra las reglas del Jurado Nacional de Elecciones y ahora van a permitir la inscripción de candidatos a pocos meses de las elecciones de octubre. Entonces, no. Ahora, pero dentro de todo esto, también nosotros los periodistas muchas veces hablamos
de los derechos que tenemos como periodistas y los derechos de la ciudadanía en términos de expresión y de información. Pero también es importante mencionar que hay ciertas responsabilidades que tenemos los periodistas y los medios de comunicación, algunos de las cuales no han sido cumplidas. Porque, claro, no somos 100% inocentes tampoco, ¿no? Es decir, también dentro del ámbito periodístico hay ciertos sectores que han contribuido a erosionar, pues, la confianza que tenía la ciudadanía en el oficio periodístico. Eh, tú, Andrés, lo has trabajado en tu libro y también lo has mencionado en varias entrevistas y ese tipo de reuniones. ¿Qué puede hacer el periodismo para, de alguna manera, evitar que estas cosas sucedan o para mejorar también su representación frente a la ciudadanía? Voy a decirlo de una forma un poco coloquial. Querer más a su oficio y cuidar menos a su chamba. Porque creo que parte, o sea, lo entiendo, o sea, la autocrítica siempre es difícil, ¿no? Y obviamente exponerse, y es más, exponerse mediáticamente a la autocrítica y decir, oye, repasemos algunas de las cosas que hemos hecho, que hicimos bien o que hicimos mal, es un riesgo, y es un riesgo al que no estamos acostumbrados, ¿no? La suerte que yo tuve cuando pude ejercer periodismo en los dos lugares donde ejercí, me hicieron mucho hincapié en dejar el ego a un lado y poner en primera fila al lector, ¿no? Y en decir, oye, si nos equivocamos, vamos a tener que admitir que nos equivocamos, ¿no? O sea, no defiendas lo indefendible. Y aún así, siempre uno es reticente a admitir ese tipo de cosas, ¿no? El hecho de que esta pregunta, que es importante, la estemos discutiendo en un foro no precisamente mediático, ¿no? Con personas que trabajan en el periodismo, pero no lo está haciendo un canal de televisión, no lo está haciendo un diario, no lo está haciendo una radio, refleja un poco ese temor, ese bochorno que hay a pensar que a partir de la autocrítica se puede construir, ¿no? Y creo que muchas veces se piensa que no. Si nos exponemos simplemente es para que nos destruyan y no queremos darle herramientas a los enemigos de la libertad de expresión, que ciertamente los hay, y hay muchos en el espectro político, pero mientras no hay esa mirada introspectiva, lamentablemente creo que los medios de comunicación involuntariamente se están convirtiendo también en parte de enemigos de esa libertad. Tú, Lourdes, que lo ves todos los días, que estás cuando estás en la calle, ¿qué crees tú que puede hacer el periodismo en general para poder evitar situaciones como estas? Es complicado, ¿no? Es muy complicado, sí. Es muy complicado porque, bueno, es que son muchas cosas. O sea, hablar de un periodismo imparcial, no existe. ¿Por qué? Porque en realidad también el periodismo tiene que ver con, o sea, uno trata de ser riguroso, objetivo, pero siempre también está, siempre tenemos cada uno de nosotros prejuicios, ideas, simpatía. Bueno, ya por ahí tratar de que eso, digamos, influya lo menos posible. Influencia cero es imposible. Pero sobre todo creo que la principal, o en todo caso en la cobertura diaria, que es lo que yo hago, el principal problema que tenemos es la anécdota versus lo importante. Efectivamente, a veces caemos mucho en la anécdota. Que Periquito le dijo esto a Palitos y que se pelearon. Y dejamos pasar por alto cosas que son incluso más importantes, como leyes aprobadas, que están haciendo las comisiones, que son más densas de explicar, que son más difíciles también para nosotros mismos de entender. Muchas veces, yo a veces tengo que estar llamando abogados para que me explique, porque no entiendo. O sea, ¿crees que un problema del periodismo puede ser la espectacularización de la noticia? En ¿no? parte sí, sí. O sea, los medios pues obviamente también son empresas y todos buscan tener el clic, tener el televidente. Entonces, en ese sentido sí caemos en la anécdota. O sea, eso yo lo veía, incluso yo misma he caído en eso cuando hacía la cobertura en Pasos Perdidos, donde se pelean terriblemente, o en el hemiciclo, cuando los ves peleándose unos con otros. Pero eso finalmente es anécdota. Lo que importa es lo que se está aprobando, porque este Congreso o este gobierno va a pasar, pero las leyes están quedando. Entonces hay que fiscalizar muchísimo eso. Entonces uno, bueno, ya los medios ya saben, creo que cada uno de nosotros sabemos, no voy a mencionar nombres, pero el nivel de imparcialidad que tiene cada medio, que trata de tener cada medio y que trata además de tener cada periodista, ¿no? Entonces, haciendo una autocrítica, pues tenemos que empaparnos del tema todo lo que se pueda, leer es importantísimo. Yo aprendo cada día porque cada día sufro con ese tema, sobre todo en el Congreso. Ya lo dije, ser imparciales,
Y bueno, eso, pero la inmediatez es tal vez nuestro peor tirano, pero eso ya no se puede manejar tampoco. Sí, Y claro que sí. acostumbrarnos nomás. Claro que sí. Andrés, llega una pregunta del público por redes sociales y es, ¿cómo percibes o evalúas los límites del periodismo que depende de filtraciones de la Fiscalía? Había un intento de regular esto específicamente en el Congreso, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, porque de hecho dedico un capítulo al ataque al secreto de las fuentes en el libro Política versus Prensa y también planteo una mirada un poco dura a esto que ocurre, ¿no? Creo que hay dos preguntas. Hay una jurídica, que es que yo creo que a pesar de que la filtración parte de un hecho no permitido, un hecho que puede ser ilícito, ¿no? Algo que está reservado y que no debería conocerse, hay un interés público superior que obliga al periodista a divulgarlo porque va en interés del lector, porque tenemos que conocerlo. Y para mí eso no tiene discusión. El segundo nivel es el de más bien la relación, dependencia, exceso de confianza o hasta incluso manipulación por parte de la fuente hacia el periodista, hacia el medio de comunicación para perseguir algún tipo de interés, ¿no? Y eso creo que es una pregunta un poco más ética. Y esa es una pregunta que se responde a través de ciertos cuidados en los mismos periodistas, ¿no? Y en los niveles de control que hay en cada uno, ¿no? Del editor sobre el reportero, ¿no? Y del director sobre el editor, para asegurarse de que al final no te estén manipulando o tú no te estés volviendo un defensor de la fuente más que Ya, pero ¿qué que pasa? podría ser con la fiscalía. ¿Qué pasa cuando esa fuente llega a ti como periodista porque tiene un interés particular, pero eso que está intentando transmitir la fuente es de interés público? Hay dos cosas, el interés de la fuente y el interés público por conocer lo que te quiere decir la fuente. ¿Cómo lo calibras? O sea, yo creo que prima siempre el interés público, puede que coincida con el interés de la fuente y eso justifica que se divulgue, pero lo único que sí te va a generar es reconocer bien el interés de la fuente para ver con escepticismo, ¿no? Con cierta distancia y asegurarte de que lo que te están transmitiendo no es una visión parcializada o equivocada de la realidad. Y eso es muy importante con relación específicamente con Fiscalía, porque Fiscalía, por más de que incluso nos pueda parecer que está haciendo muy bien su chamba y wow, bravo, los avances, la bajada y todo, yo tengo críticas más bien, pero igual es un actor con poder, es un actor público con poder y que sin controles puede ser muy peligroso. Entonces, ¿no? Es un caso emblemático para justamente ejercitar esa distancia necesaria con relación a esa fuente, ¿no? Y no olvidemos que la Fiscalía se ha convertido también en un elemento más de agresión a los medios de comunicación, a los periodistas en general. Investigar a Fernando Rospigliosi o seguirle un caso a Mario Vargas Llosa por sedición, si no me equivoco, por haber elaborado la teoría equivocada de fraude, es una persecución, una cacería de brujas, ¿no? Y la Fiscalía es parte de esto también, es parte de este juego. Lourdes, llega una pregunta para ti también desde las redes. ¿Qué tips o lecciones aprendidas puedes identificar para cubrir a políticos? Imagínate que tu público es estudiante de periodismo. ¿Qué podrías recomendarle? Desconfía siempre del político. Empezando por ahí. Hay políticos que son súper amables contigo, se acercan, declaran. Incluso puedes desarrollar, cosa que es buena también, una relación de confianza con el político, pero nunca te olvides que es un político. Por lo tanto, siempre tienes que desconfiar de él, porque en algún momento, además, puedes terminar investigándolo. Hacer fuentes es lo más difícil, peor ahora en pandemia, pero para la fuente necesitas un contacto personal, necesitas transmitir desarrollar una relación de confianza. La fuente tiene que confiar en ti para darte información. Eso también es muy importante. Otros tips en relación a políticos. Bueno, en verdad, si vas a ser periodista y quieres hacer política, te voy diciendo que no vas a tener mucha vida, porque incluso cuando termina tu horario, hay que seguir lo que están haciendo los congresistas y los políticos en la tarde, si es que han declarado. Anoche mientras hacía mi caminata diaria, estuve escuchando a Aníbal Torres. Hay que ver la agenda de la mañana, hay que mantener apuntes respecto a cositas que se vayan a ver en la semana, temas que se quedaron pendientes. Hay que leer desde el reglamento parlamentario a la Constitución y de repente por ahí algún código. Entonces, siempre hay que estar leyendo, siempre hay que estar informándose. Sobre todo, en casos de ministros que ahora van cambiando, es un poco complicado mantener el paso
De ahí otros tips. Bueno, también justo lo mencionaba Andrés, siempre tienes que tener en cuenta que nadie te da una información gratis. Yo en eso lo tengo, para mí es clarísimo. Incluso cuando alguien viene y me dice, oye, ha pasado eso, tengo algo que contarte, yo, muy bien, y también se valora, a veces la inmediatez no te da mucho tiempo, pero nadie es buena gente por nada. Yo sí soy muy desconfiada en eso. Y hay que valorar lo que se dice o lo que no se dice, porque algo que tiene también es poder. Entonces, y eso lo estamos viendo en el caso de Carolina. Es una colaboradora eficaz, está dando información, que además se está paseando por todos los medios y uno se pregunta por qué ahora está tan generosa dando entrevistas. Y eso es porque en cierto sentido somos una especie de justicia mediática, ¿no? La gente ya está asumiendo como verdades todo lo que dice, cuando en realidad es una investigación todavía. Entonces, ese es el poder que tiene la pantalla o los medios de comunicación. Y no digo que no se publique, pero sí hay que ser muy responsables y sobre todo ser conscientes, ¿no? del poder que manejamos. Acá hay una pregunta más desde Facebook. Joe consulta, esto es para los dos. ¿Por qué no siempre se otorga toda la información a la prensa? Lo hemos discutido un poco, pero si quieres de repente centralizarlo un poco más y generalizar un poco más la idea. Nuevamente, ¿cómo Es que es es muy la general pregunta? la pregunta. Sí. ¿Por qué no siempre se otorga toda la información necesaria a la prensa? Digamos, a través ejecutivo, legislativo. Bueno, por miedo principalmente, ¿no? Por eso es que el Tribunal de Transparencia sigue estando dentro del Ministerio de Justicia cuando podría ser un organismo autónomo para que no dependa del poder político. No se ha querido ser, hemos buscado varias veces Se ha querido y no se ha buscar, podido. la prensa lo ha intentado con más de un gobierno, desde la Clínica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico también lo hemos intentado. Más de un gobierno además nos ha prometido, sí, queremos trabajar en eso y nos mintieron, ¿no? Simplemente por eso, es cobardía, ¿no? Yo también voy por ahí. Recuerdo que hace varios años estaba tratando de investigar unas compras en las fuerzas militares y hay que ir a la oficina de transparencia. Entonces fui y dije, quiero solicitar por transparencia las compras militares de este mes a tal mes. Ya regresé en una semana, 3 días, no recuerdo bien. Regresé para ver mi pedido y me dijeron, no, es que no ha sido exacta. Y yo, ¿por qué? Porque tienes que decirnos de qué área específica. Ya, de esta área específica. Ya, regresé en una semana. Volví a la semana, no, tampoco le hemos podido tramitar. Y yo, ¿pero por qué? Porque no ha sido específica, te ha faltado decir, no recuerdo bien, qué tipo de compra, ¿no? Porque además las compras están separadas logísticamente están separadas, que una cosa es ropa, que otra cosa es esto. Tú tienes que especificar qué. Total, fui 4 veces. Nunca me dieron la información. Yo dije ya, y no me explicaban esos pequeños detalles. Me decían, ya sí está todo bien, regresa. Eso lo recuerdo mucho. Fue en el Pentagonito hace varios años. Entonces, sí, creo que hay un miedo a lo que podamos descubrir como fuente que no te dan. Por ejemplo, otro detalle importante y que recién se ha conocido ahora es esta condecoración a los chavinos de Wanda que fue en el Congreso, que todo Gianpietri ocupó todas las páginas. Pero, por ejemplo, estábamos esperando que Gianpietri hable, se escuchó en el altavoz, están llamando a los comandos, Guamán Ascurra. Y yo dije, ¿he escuchado bien? Dije, pero yo estaba así con Gianpietri, dije, no. Y me quedó la duda. Y nunca nos dieron la lista de los comandos condecorados. Y justo Convoca sacó ayer que habían condecorado a Guamán Ascurra. Entonces, en ese momento yo, sí lo escuché, se me fue. Entonces, claro, es bien complicado que te den todo lo que solicites, incluso, nunca te lo van a dar, porque en verdad siempre hay esta sombra de qué irán a descubrir, qué irán a decir. Entonces, incluso si no tienen nada que ocultar, a veces te lo ocultan por miedo, por si acaso, tal vez encontraron algo, ¿no? También pregunta Mark Guerra, y eso es para también ambos, ¿de qué forma podría la prensa contribuir con un mejor control sobre el poder que muchas veces ejerce malas prácticas políticas? Bueno, me conmigo, doy el micrófono. En realidad lo estamos tratando ya de hacer. El hecho de estar en cobertura constante, diaria, todos los días, en el Congreso, en el Ejecutivo, y por otro lado, porque recordemos, bueno, yo hago más cobertura diaria, la unidad de investigación más bien hace un trabajo de hormiga,
ellos más bien van, son de bajo perfil, buscando papeles, datos, tienen más tiempo también. Pero todos nosotros desde cada punto, digamos, estamos tratando de, no solo de fiscalizar a los poderes del Estado, sino también de dar a conocer su trabajo, de que la gente se informe, de que la gente sepa. ¿Qué más podemos hacer? Estoy tratando de recordar, ¿qué más podemos hacer? Es una buena reflexión. De repente ahorita en un minuto se me ocurre qué más responder. Voy a Dejo de darle responder, sí. Algo que a mí siempre me ha interesado es, y que a veces por el tiempo se deja de hacer en la prensa, es dar seguimiento a esos grandes temas, ¿no? Esos destapes, esos escándalos. O sea, te quedas tú con la noticia del momento y de ahí los políticos además trabajan a eso, a que la gente se aburra, que la gente se canse y le pierda atención a estos temas y no sabemos qué ocurrió semanas después, meses después, ¿no? Entonces, ahí creo que siempre es bueno hacer un ejercicio de recuperar incluso la inversión, ¿no? Porque ya le invertiste tiempo en hacer una investigación en este tema y a veces como que lo dejas ahí que simplemente se extinga el valor si es que no le haces un seguimiento a esos temas, que además, digamos, yo quizás desde la perspectiva un poco más de investigador académico, siempre es rico poder repasar esos eventos, ¿no? Y contar el último capítulo de esa historia. Una pregunta más, también de las redes. Perdón. Algo que llama la atención es la influencia percibida de gremios empresariales sobre la difusión de información política en los medios, casos de corrupción, entre otros, ¿no? ¿Es fundada esta percepción? Y también, ¿cuál es el rol del empresariado sobre esta relación política versus prensa? O sea, sí, sin duda, ¿no? El empresariado, pero no solamente empresariado, o sea, si cualquier actor de la sociedad civil puede tener algún tipo de interés y puede lograr colar alguna influencia tanto en medios de comunicación como en actores políticos, ¿no? Quizás lo que voy a decir no suene tan popular, pero los sindicatos también buscan hacer influencias, los gremios también buscan hacer influencias, ¿no? O sea, sí, es natural. El tratar de influenciar no es per se malo ni negativo, ¿no? Lo importante es buscar el camino de la transparencia para reconocer cuando hay algún interés detrás de alguna de estas decisiones, ¿no? Y ahí creo que los medios de comunicación tienen ese rol, ¿no? Justamente de darle un poco más de información al público para que cuando evalúe las actuaciones públicas de todos estos actores, sepamos, ¿no? Qué intereses hay detrás, de qué pie, con qué pie caminan bien y con qué pie cojean, ¿no? Bueno, sí. Bueno, obviamente cada grupo de poder, como son los sindicatos o los empresarios, siempre van a querer tener injerencia e influir en las noticias. Porque de alguna manera los va a afectar. O sea, si tú publicas, no sé, leche malgrada de un empresario, poner una marca, ponte, los va a afectar, entonces van a querer dar su versión de los hechos. Entonces la única forma, creo yo, no de evitar, porque no hay forma de impedir, digamos, que quieran ejercer algún tipo de injerencia o influencia, es equilibrar. Entonces, si tienes esta versión, trata de recoger esta también. Trata de contextualizar todo. Esa es la mejor manera, porque si le das voz a una sola persona o a un solo lado, eso ya no es periodismo, digamos, ¿no? Entonces es eso, investigar y equilibrar. Es la mejor manera de ser más rigurosos, ¿no? Y exactos. Para ti, Andrés, otra pregunta. Perdón, ¿qué podríamos esperar del rol de las fake news en la relación prensa versus poder político en Perú? Podemos esperar un crecimiento Mm. de la desinformación porque suele ser utilizada también como mecanismo político, ¿no? O sea, normalmente vemos que proliferan en eventos catastróficos o difíciles, ¿no? Como un desastre natural, como un niño, como una pandemia, y también en eventos donde se juega mucho, como puede ser una campaña electoral. Pero además, en el interín también puede ser utilizado como un mecanismo de defensa o de argumentación por parte de algunos actores políticos. Lo curioso es que ya detectamos el problema de la desinformación, ya advertimos que las fake news son un problema, pero a veces también son utilizados como criterio político para atacar al ejercicio del periodismo, ¿no? Y entonces cuestionas a un medio, perdón, a un político y el político responde, no, eso es desinformación, eso es
manipulación de la prensa o se están inventando historias, ¿no? Podemos esperar más de eso, lamentablemente, lo que demanda mucho más chamba para quienes están en el mundo de la información verdadera, me refiero, ¿no? Prohibir las fake news, volverlas ilegales. ¿Qué opinas, Lourdes? ¿Y cómo las vamos a prohibir? No hay forma, o sea. Y a mí me preocupa mucho porque, digamos, es así, el crecimiento va así. Mientras los políticos ataquen más a la prensa, debilitan la imagen de la prensa ante la gente. Pero en realidad nosotros somos más rigurosos. ¿Y la gente qué hace? Si no cree en la prensa, recurre a medios alternativos. Yo he leído una cantidad tremenda y terrible, además de fake news, en Twitter. Ese es el padre, la madre de los fake news. Claro. Y he visto, y cuando te saca una fake news y de pronto ves a copolíticos rebotando la fake news, y lo ves criticando a otros políticos por las fake news o apoyándose en ellas. Y tú ya no sabes si es que en verdad se han dado cuenta o no que son fake news, porque si no se han dado cuenta, bueno, pecan de ingenuos, y si se dan cuenta, entonces están tratando de manipular la situación. Y a mí me preocupa mucho porque en realidad se forman olas terribles, y eso lo único que ayuda es a polarizar la situación. Entonces, no se pueden prohibir. Además, no se puede prohibir tampoco, porque, bueno, es información, pero lo que sí se puede hacer es tener cuidado con ellas. Entonces, si ves una información que te parece, wow, un escándalo, pues hay que tratar de buscar la fuente, y en el caso de la gente, recurrir a medios serios. De repente no te gusta el medio A, te queda el B, te queda el C. O sea, hay medios televisivos, hay prensa escrita, hay radial, donde sí te puedes informar con mayor rigurosidad, porque ellos están haciendo justamente eso, ¿no? Claro, porque eso abre puertas muy peligrosas, ¿no, Andrés? Sí, ¿no? Lourdes comentaba algún caso en el que alguien por ingenuidad divulga información falsa, y eso es peligroso, que si castigamos a esa persona que no tiene ninguna mala fe, ¿no? Pero no solamente por el efecto de esa persona, sino porque todos los demás que tenemos información verdadera, quizás no la compartimos porque tenemos el miedo de equivocarnos, como cualquier persona le puede ocurrir, y terminar en la cárcel, terminar con una multa. Creo que ahí la cura puede ser más cara que la enfermedad, ¿no? Y te podrías quedar, o sea, yo creo que todavía pueden haber respuestas legales con algunos casos alevosos, ¿no? O sea, en el que sabes, eres consciente de que estás divulgando información falsa, y que además genera un daño verificable en la sociedad, ¿no? Lo que no quita, ya mirándolo desde el ámbito de medios de comunicación, lo que no quita la posibilidad de establecer autocontroles, ¿no? Reglas un poco más estrictas de verificación, y que tengan consecuencias para los propios medios de comunicación, porque así como a veces la gente consumimos información falsa y no sabemos de dónde viene, esa proliferación de fake news daña al ejercicio del periodismo en general, daña a todos los medios de comunicación en general, y entonces se genera la percepción equivocada de que todos los medios mienten, de que todo el mundo difunde información falsa. Eso creo que genera una reacción por parte de los medios, por parte de los periodistas, para hacer un poco más para combatir ese mal. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado al cierre de este evento. Quiero agradecer a los panelistas del día de hoy. Andrés Calderón, jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico y autor del libro Política versus Prensa. Lourdes Paucar, periodista de América TV y especializada en la cobertura de la fuente política. Quisiera agradecerles a todos su sintonía en este quinto encuentro de periodismo de investigación Europa-Latinoamérica, y agradezco también, además, especialmente a la Embajada Europea. Buenas tardes.